Después de tratar en otros episodios la mejor rutina de entrenamiento para ganar músculo, tenemos que hablar, obviamente, de uno de los factores más importantes para conseguir este objetivo, que es el volumen de entrenamiento. ¿Cuál es el mejor volumen para la hipertrofia, para la ganancia de músculo? Bueno, pues sabemos a día de hoy que a igualdad de volumen total semanal, independientemente de la rutina que realicemos, los resultados van a ser muy parecidos. Pero ¿cuál es el mejor volumen? ¿Cuánto tenemos que hacer por sesión? ¿Es mejor hacer menos? ¿Es mejor hacer más? ¿Es mejor hacer más frecuencia, menos? En definitiva, vamos a hablar acerca de este tema hoy en Cuaderno de Entrenamiento. Bienvenidos una semana más, mi nombre es Iván Llamazares. Me encontráis en lifters.es, os dejo el enlace en las notas del episodio porque ahí os vais a poder apuntar a la newsletter en la que cada semana comparto más contenido vía email totalmente gratuita. Así que bueno, como digo, el volumen de entrenamiento es una variable fundamental cuando vamos a entrenar, obviamente. Hay personas que todavía a día de hoy dicen, no, cuanto más hagas, más conseguirás. Si con 10 series consigues X resultados, con 20 series conseguirás el doble, con 30 el triple, con 40 4 veces más, etc. Bueno, pues a día de hoy sabemos que esto no es así. También, por otra parte, hace unos años se creía que a partir de cierto volumen, bueno, pues los resultados iban a menos, incluso podíamos ir para atrás. Es lo que se podía conocer como quizás volumen máximo recuperable, pero a día de hoy tenemos mucha más evidencia al respecto y por lo tanto vamos a intentar arrojar un poco de luz en este tema. Como digo, independientemente de la distribución que realicemos, ya bien sea una full body, una torso-pierna, una push-pull legs, lo más importante va a ser el volumen total a la semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo haces 20 series para el pectoral y lo divides en 2, 3, 4 veces a la semana, eso va a ser más secundario que no el volumen total que estás realizando. Por lo tanto, los resultados serán prácticamente idénticos. Y esto me da pie a recomendar algunas rutinas de entrenamiento dependiendo de los días disponibles que tenemos a la semana. A veces, hace años, se recomendaba, por ejemplo, una rutina full body de 5 días para, por ejemplo, ganar músculo. A día de hoy sabemos que es verdad que se puede ganar músculo con una rutina de ese tipo, que tiene ciertas ventajas, como por ejemplo que podemos exprimir más cada serie, que vamos por ejemplo a dividir el volumen de una manera quizás un poco más óptima que no si hacemos una frecuencia 1, pero también tiene ciertas desventajas, como que por ejemplo vamos a generar mayor fatiga neural, vamos a estar más cansados, vamos a recuperarnos quizás peor entre sesiones. En definitiva, para una persona que tenga 3 días a la semana para entrenar o 2 días, una rutina full body le puede venir bien. A partir de ese número, a partir de 3 días, si tenemos 4 días o tenemos 5 días, pues quizás una división torso-pierna o push-pull legs sea algo más recomendable. Y digo esto porque en la full body es cierto que si hacemos, por ejemplo, 4 o 5 sesiones a la semana, vamos a dividir bien el volumen. Por ejemplo, vamos a hacer 3 o 4 series de cada grupo muscular únicamente por sesión. Sabemos que con eso vamos a poder crecer porque siempre va a ser mejor 1 que 0. Pero también, como digo, tenemos evidencia a día de hoy de que haciendo un poco más de volumen, metiendo un volumen mínimo efectivo por sesión, pues normalmente las ganancias suelen ser mejores, suele haber mejores resultados, por así decirlo. Entonces, en este caso, como digo, en lugar de una full body, si tenemos 4 días a la semana para poder entrenar o tenemos 5 días, una push-pull legs, la cual no hace falta terminar en esa propia semana, sino que la podemos terminar la semana siguiente. Una torso-pierna también es una rutina muy buena. De todo esto he hablado en lifters.es, como digo, si te apetece conocer un poco más los detalles acerca de estas rutinas, los pros, los contras, cómo montarla correctamente, bueno, pues apúntate por ahí porque tienes mucha más información. Pero bueno, hoy venimos a hablar precisamente del volumen de entrenamiento y aunque sabemos que el volumen total semanal es la pieza clave, la pieza fundamental, a partir de ahí lo podemos dividir como más nos guste, como nos apetezca. Si entrenamos menos, bueno, pues con una full body, si entrenamos un poco más dividido, pero lo importante es el volumen total semanal. Aún así, como digo, hace años se pensaba que a partir de cierto volumen, bueno, pues las ganancias iban siendo menores y llegaba un punto en el cual íbamos incluso para atrás, una especie de U invertida. A día de hoy sabemos que más que una U invertida, sabemos que a partir de cierto volumen, pues la curva de las ganancias tiende a aplanarse. Y esto quiere decir que, por ejemplo, yo puedo hacer 20 series para el pectoral y puedo crecer perfectamente, puedo hacer 22 y va a ser mejor que 20 siempre que me recupere, puedo hacer 24 y va a ser mejor que 22 si me recupero, puedo hacer 26, 28, 30, 32, 40, es decir, tenemos evidencia de que a mayor volumen que metamos por grupo muscular, las ganancias siempre van a ser mayores,
pero obviamente va a llegar un punto en el cual esa curva se aplane tanto que no compense hacer más series. Es decir, si yo meto 10 series y consigo X y meto 20 series y consigo, no vamos a poner el doble, pero casi el doble, eso no quiere decir que si yo meto 30 vaya a conseguir muchísimo más, sino que los resultados van a ser un poco menores. Es decir, cada vez que voy metiendo un poco más de trabajo, los resultados, aunque es cierto que son quizás un poco mejores con respecto a meter algo menos de volumen, pero no resultan tan significantes. Es decir, llega un punto en el cual no merece la pena meter más volumen porque los beneficios que podemos obtener con respecto a la fatiga que podemos acumular no merece la pena. Así que, llegados a este punto, ¿cuál es el mejor volumen de entrenamiento para hipertrofia? Bueno, pues sabemos que por una parte el volumen total semanal es fundamental, sabemos por otra parte que dividirlo en varias veces a la semana también es algo más óptimo que no, por ejemplo, hacer una frecuencia 1, que hace muchísimos años se recomendaba como la mejor rutina de entrenamiento. Bueno, pues puede que para algunos grupos musculares sí que esté bien, sí que, por ejemplo, digamos, mira, la pierna la tengo bastante desarrollada con respecto al torso, así que hago una frecuencia 1, la entreno únicamente una vez por semana, meto ahí todo el volumen y ya está. Y de esta manera tengo más tiempo, tengo más espacio en la rutina de entrenamiento para dar prioridad a otros grupos musculares que tengo un poco más rezagados. Bueno, pues se puede hacer perfectamente. Pero si queremos desarrollar el conjunto de grupos musculares al mismo tiempo, mi recomendación es optar por una frecuencia entre 1.5 y 3. A partir de ahí, como digo, no hay un techo de volumen máximo, que es algo que también se creía hace un montón de años. Se pensaba que cuanto más volumen hacías llegaba a un punto en el cual los resultados iban para atrás. Y para nada, realmente sabemos que si te puedes recuperar de más volumen, pues normalmente ese mayor volumen da más resultados, pero va a llegar un punto en el cual la curva se aplane tanto que los resultados de meter, por ejemplo, 25 series a meter 35 series sean tan insignificantes que no merezca la pena, porque vas a dedicar 40 minutos más al entrenamiento y los resultados van a ser muy parecidos. Así que, por ejemplo, sí que es verdad que es mucho más interesante meter 20 series que no meter, por ejemplo, únicamente 10 a la semana, por poner un ejemplo, pero a partir de quizás esas 20 series, pues no merece la pena dedicar quizás más tiempo y más esfuerzos y más recursos a, por ejemplo, seguir entrenando, seguir machacándote ahí en el gimnasio. Por lo tanto, si tuviera que dar una recomendación, sería entre 10 y 20 series a la semana por grupo muscular. Esto no quiere decir que tengan que ser 20 series para todos los músculos, ni 10 como mínimo para todos los músculos, porque tenemos que ir balanceándolo un poco. Y yo personalmente, a mí como me funciona, es simplemente ir probando, porque hay grupos musculares que metiendo 14 series a la semana es más que suficiente, y de hecho no puedo meter más porque si no lastro un montón la recuperación, tengo que descansar muchísimo más, tengo que mirar muy bien también con qué combino ese entrenamiento de fuerza, con qué otros deportes lo mezclo, y luego por otra parte hay grupos musculares en los cuales puedo meter 18, 20, 22 series o incluso un poco más, me recupero perfectamente de ellos y de esta manera tengo un programa más equilibrado. Así que es cuestión de ir probando, es cuestión de analizar nuestro físico, nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, sobre todo cómo nos encontramos bien entrenando, qué rutina estamos haciendo a día de hoy y ajustarlo un poco todo. Obviamente, si tenemos poca experiencia, pues es mejor contar con la ayuda de alguien que lleve años en esto y nos pueda guiar un poco, y si no, pues como digo, es cuestión de ir probando, de ir haciendo cambios, de ir haciendo ajustes y sobre todo de tener presente que el volumen total semanal es la pieza fundamental, siempre que entrenemos con intensidad, siempre que, por ejemplo, hagamos las cosas bien, pero el volumen total semanal es la pieza clave, independientemente de que luego optemos por una división de entrenamiento u otra. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento, espero que os haya gustado. Como digo, hablo mucho más acerca de todo esto en lifters.es, te puedes apuntar por ahí, es totalmente gratis y te envío directamente un mail dándote la bienvenida a la newsletter. Así que nada, te dejo el enlace en las notas del episodio y nada más, lo dicho. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas como siempre en Spotify, Apple Podcast, me ayudan un montón a seguir grabando estos episodios y nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que pases buen día. Chao.